Vamos a hablar hoy sobre la fisiopatología del COVID-19 en el sistema nervioso y en particular sobre la sintomatología psiquiátrica, es decir, comorbilidad y secuelas de eh, de este problema. ¿Cómo entra el virus COVID-19 a nuestro cuerpo? Bueno, básicamente ya se conoce bien que es a través de este receptor a la enzima convertidora de angiotensina, el ACE2, que se une a la proteína viral S, un tipo de proteasa transmembranal del tipo de las proteasas de la serina 2 o de la catepsina L. Estas son como unas cerraduras, ¿sí? Las proteínas son unas cerraduras y el virus sería como la llave maestra a través de la cual se puede introducir a estas células y de esta manera gestar su efecto infeccioso, que básicamente es el usar la maquinaria de síntesis de las células para fabricar más virus, y esto lo hacen a través de reproducir el ácido ribonucleico, el ARN o RNA, según sea en inglés o en español, ¿no? Entonces, esta entrada parece ser indispensable, ¿verdad? La función de la membrana del virus al huésped y la infectividad de este virus. Los estudios en general sugieren que la proteína ACE2 se coexpresa con otras proteínas como la TMPRSS2, diagonal CTSL, que son conjuntos celulares específicos en todos los tipos de tejidos humanos, incluyendo el cerebro. Además, la expresión de células huésped de otras proteasas, o sea, son enzimas que degradan, fragmentan las proteínas, como la furin, que media la excisión de la proteína viral S, es esencial para una infección exitosa por el virus en las células. También este ACE2 es también un receptor de SARS-CoV-1 y de otro tipo de SARS-CoV de diferente nomenclatura. Los síntomas neurológicos en general con más frecuencia son benignos. En la mayoría de los casos es la famosa anosmia, el dolor de cabeza constante, la náusea, vómitos, mareos, y esto que les decía, la pérdida del olfato que se llama anosmia y del gusto, de la capacidad para detectar. Bueno, esto se observaba o se observa en muchos cuadros eh, eh, gripales, ¿no? La gente ya sabíamos que cuando teníamos gripa, la comida nos sabía de todas formas igual, ¿no? Pero en algunos casos estos síntomas son mucho más severos y llega a haber convulsiones, ataxia, que quiere decir dificultad para caminar, y alteraciones de la conciencia, accidentes cerebrovasculares. Aquí tengo yo varios casos registrados de personas que de buenas a primeras sin tener, además hombres jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes en la década de los 40, que empezaron a desarrollar pequeños accidentes vasculares, algunos de ellos con accidentes de tráfico, ¿no? Por lo súbito de lo mismo, y que al evaluar el cuadro clínico no había datos de dónde pudieran estarse originando los émbolos o las partículas que ocluyen las arterias, ¿verdad? Y entonces se ha evaluado la posibilidad que sea un proceso inflamatorio a nivel de vasos sanguíneos y de otras consideraciones que vamos a mencionar. Las alteraciones de la conciencia, los accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos
la encefalomielitis denominada aguda y crónica. Alguna de estas encefalomielitis, ¿verdad? Ya se sabe en la actualidad, semejan mucho a la que se ha denominado encefalitis eh, eh, crónica difusa, que daban los síndromes de fatiga crónica, ¿no? También hay meningitis, encefalitis y en formas raras, pero también se han presentado variantes de síndromes de Guillain-Barré, ¿verdad? También inicios de síntomas psicóticos, súbitos, como tipo primeros cuadros psicóticos en pacientes sin antecedentes de problemas en esta área, ¿verdad? Este tipo de virus, ¿verdad? Los llamados beta coronavirus ocasionan síntomas debido al efecto citopático directo del virus, es decir, el virus entra a las células, pueden ser células nerviosas también, y las van a afectar. Pero también hay efectos indirectos debido a la neuroinflamación inducida por las citoquininas, las cuales generan un tipo de inmunidad celular. Este efecto sobre las neuronas o las células gliales, que son, en términos numéricos, son 4 veces más las células gliales que las neuronas, ¿no? Y las células endoteliales de la microvasculatura cerebral, que inducen apoptosis, o sea, daño celular, muerte celular y aumento de la permeabilidad vascular y edema. En muchos de los casos, el edema es muy fino, a nivel de las vainas de mielina, de los sitios a través de los cuales están instalados los axones. Y esto podría estar explicando cómo se observan relativamente desconexiones que hay entre algunas áreas, ¿no? La aparición de psicosis, pues es muy intrigante porque justifica, ¿verdad?, que hay una patología a nivel sináptico. O sea, la sinapsis, la estructura en la cual dos o más neuronas se comunican, sufre una disfunción, su homeostasis, su regulación muy fina que tiene, tanto de receptores postsinápticos como presinápticos, y todos los mecanismos enzimáticos que la regulan se ven afectadas, ¿no? Y aquí, en el caso de los cuadros de psicosis, llama la atención la afectación de áreas claves, como sería la corteza prefrontal, en donde se llegan a presentar datos similares a los de hipofrontalización, ¿sí? Esto es algo que ya conocemos los psiquiatras, presentan los pacientes esquizofrénicos, ¿verdad? Hay una hipoactividad frontal, sobre todo dopaminérgica, de un tipo de neurotransmisor que es la dopamina, y esta hipofrontalización habitualmente en el esquizofrénico contrasta con la actividad excesiva de otras zonas, como son el núcleo accumbens de los ganglios basales, ¿verdad? Esto es en esquizofrenia, pero aquí también tenemos inicios de cuadros psicóticos afortunadamente reversibles, en la mayoría de los casos, ¿sí? Una de las cosas que es importante que recordemos es que la fisiopatología del COVID del sistema nervioso también puede ser por vía hemática. O sea, el virus circula, puede ser a través de vías nerviosas, como se ha propuesto, por ejemplo, a través de el bulbo olfatorio, ¿verdad? Y la lámina cribosa y todas las estructuras que cruzan hacia la parte precisamente frontal del cerebro. Y pero también a través del nervio vago, del 10º par craneal, donde desde la periferia, desde áreas gastrointestinales, puede emigrar hacia el cerebro, ¿no? Aunque de manera especulativa, ¿verdad? Esto último de las vías olfativas, pues se ha puesto en la mesa como un posible mecanismo de acceso al sistema nervioso.
Entonces aquí en esta diapositiva está resumiendo, ¿verdad? Aquí está el receptor ACE2, ¿verdad? Que está en diferentes células, ¿verdad? Y este otro tipo de, de proteína, ¿verdad? Junto a la proteína de SARS-CoV-2, ¿verdad? Van a permitir el acceso, es la llave de ingreso a diferentes estructuras de nuestro cuerpo. En el caso de la enfermedad más grave, ¿verdad? Pues es tener acceso a las vías pulmonares y tenemos una neumonía, una neumonitis, ¿verdad? Pero también como aquí se menciona, está la transmisión de este sitio, ¿verdad? Mediante las vías vagales, ¿verdad? De la periferia hacia el centro. O sea, las fibras nerviosas tienen una cosa que se llama transporte axónico. ¿Sí? Los axones conducen virus también, habitualmente conducen partículas proteicas desde el cuerpo neuronal que se llama, de la, desde el centro del cuerpo neuronal donde están el retículo endoplásmico rugoso, que es donde se fabrican las proteínas, el pericarion, desde el pericarion se van transportando proteínas hacia los sitios de acción de la sinapsis, por muy lejanos que estos sean. Pero a su vez, una vez que se liberan las vesículas sinápticas de su neurotransmisor, ahí a veces en esta vesícula sináptica, que es una proteína, a través de un mecanismo de recaptura o de entrada a través de la vesícula sináptica abierta, es como se han propuesto la entrada de algunos virus neurotróficos, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la poliomielitis, el virus de la rabia, algunos de estos virus tienen un acceso, y de hecho los neurocientíficos utilizamos esta ruta para marcar vías del sistema nervioso utilizando una enzima que es la peroxidasa de rábano u otro tipo de enzimas en las cuales utilizando este mecanismo de conducción axonal de la periferia hacia el centro, hacia el pericarion, ¿verdad? Podemos marcar, bueno, en este caso el virus lo que hace es que se sube en el transporte axónico y puede llegar a las diferentes estructuras del sistema nervioso, ¿no? Entonces, también están estas rutas, la ruta olfatoria y la corteza piriforme, que es, como decíamos, básicamente en la parte del lóbulo frontal, y ya dentro del sistema nervioso tener una diseminación a otras áreas, y esto expresa algunos de los síntomas como mareo, dolor de cabeza, algunos síntomas psiquiátricos que vamos a ver, encefalitis y falla respiratoria, ¿no? Otros mecanismos, aquí están también, la tormenta de citotininas, que van a crear inflamación. El proceso de inflamación y la patología neuropsiquiátrica es algo relativamente reciente. Es decir, uno veía a los pacientes con lupus eritematoso diseminado, que es una alteración inflamatoria sistémica, y uno en general se pensaba que la gente con lupus, pues claro, está deprimido pues, porque tienes lupus, ¿no? Pero nadie se puso a ver que había un grupo de gente que no tenía lupus y no estaba deprimido, ¿no? Entonces hay condiciones de vulnerabilidad que hacen que un proceso inflamatorio en un sistema nervioso con esta vulnerabilidad desencadene cuadros de depresión o de otro tipo de patología psiquiátrica. Lo mismo podemos decir del Parkinson. El Parkinson también, ¿verdad? Se ha especulado un proceso inflamatorio y algunas personas con Parkinson tienen depresión. Es que tiene depresión porque tiene Parkinson, ¿no? Como nada más se pensaba de manera muy reduccionista en que la gente se deprime porque tiene un problema orgánico.
es decir, orgánico, todo es orgánico. Si no somos el Espíritu Santo en dos patas, ¿no? Sino que todo es orgánico, pero esta idea dualista es muy interesante, ¿verdad? Porque inclusive neurocientíficos connotados como Eccles, Sir John Eccles, premio Nobel de Medicina, y Sherrington, ¿verdad? Tenían esta posición dual, ¿no? Pero todo el mundo la tenemos en el lenguaje coloquial, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que yo acabo de mencionar este tipo de diferencias, ¿no? Bueno, entonces, sí, hay un proceso inflamatorio y miren, la medicina como tal tiene avances por muchas rutas, ¿no? Una de las rutas, desgraciadamente, que se presentan y que sería, digamos, una ruta de la naturaleza como ejecutor experimental. Quien hace los experimentos es la naturaleza. Son las epidemias, ¿no? En la epidemia de la llamada gripe española, ¿verdad? Hubo un grupo de personas que desarrollaban encefalitis y algunos de ellos que tenían lesiones en el hipotálamo anterior tenían cuadros de trastornos del sueño especial, ¿verdad? Aquí era un estado de vigilia permanente, tenían dificultades para dormir, mientras que los que tenían lesiones en el hipotálamo posterior, donde hay células con histamina, con una sustancia también neurotransmisora, presentaban somnolencia, un estado que fue un ecónomo, fue el patólogo que estudió esto, le denominó sí, un estado eh, eh, de somnolencia continua, ¿no? Ahora en la actualidad sabemos que el hipotálamo posterior, las células de histamina nos mantienen en un estado despierto tónico. O sea, yo estoy despierto en este momento. Sé que estoy despierto porque estoy hablando frente a una computadora, ¿verdad? Y tengo la interacción con lo que se presenta aquí. Pero este estado de despierto no nada más es del hipotálamo posterior, hay otras estructuras, pero bueno. Mientras que en el hipotálamo anterior están las estructuras que me inducen sueño, ¿verdad? El núcleo ventral lateral preóptico, entre otros, junto al núcleo supraquiasmático. Entonces, von Economo decía, bueno, estas estructuras deben de estar involucradas con la regulación del sueño, porque si se lesiona el hipotálamo anterior, las personas tienen un signo que se llama agripnia, que es incapacidad para dormir. Los soldados romanos ya también habían descubierto que la agripnia es una forma de tortura, ¿no? Pero aquí la agripnia es porque está lesionado el hipotálamo anterior. Entonces, estos síndromes de tormentas inflamatorias también afectan a muchas áreas en el sistema nervioso central, ¿verdad? Junto con la elevación de los niveles de los D-dímeros y la reducción de plaquetas, hipoxia, y esto aunado a cierta susceptibilidad de eventos cerebrovasculares, ¿sí? Las células, tanto neuronas como las glías infectadas, también desempeñan un papel, decíamos, mediante la apoptosis y el desencadenamiento de procesos inflamatorios locales, ¿sí? Entonces, todo esto, este incremento del proceso inflamatorio por citoquininas y por lo tanto potencialmente perpetúan la inflamación causando desmielinización, edema y secuelas neurológicas a largo plazo. A veces no tan largo, pero finalmente ese sería el mecanismo, ¿no? O sea, como que metafóricamente lo que hace el proceso inflamatorio inducido por el COVID es desenchufar, desconectar áreas. Y una de las áreas que más frecuentes se desconectan, aparte del lóbulo frontal, es la del hipocampo. El hipocampo es una estructura que tenemos en la parte del lóbulo temporal y que tiene que ver
metafóricamente con nuestro disco duro para eventos recientes. Y entonces observamos que algunas personas recién salidas de la enfermedad, de la infección, ya sin carga viral, presentan estados de olvidos de ciertas rutinas. Por ejemplo, nosotros lo hemos podido constatar con algunos residentes que sobre todo de altas jerarquías R4, que de repente están en la evaluación respiratoria, del triage respiratorio, y que se les olvidan las rutinas que antes las hacían con los ojos cerrados, ¿no? O que se les olvida al hacer un interrogatorio preguntar ciertas áreas. Y estamos hablando de residentes que ya están terminando su entrenamiento en el área de la psiquiatría y que ellos mismos se dan cuenta y los angustia mucho el que estén teniendo este tipo de problema. Ahora, si yo tengo este problema y me angustio, me aumenta, ¿sí? La misma angustia aumenta la magnitud de estos problemas. Entonces, en los ancianos y personas con comorbilidades cardíacas y endocrinológicas, el COVID-19 podría manifestarse con menos síntomas típicos. Es decir, estas personas no necesariamente desarrollan gripa, sino que presentan algunos síntomas, ¿verdad? Que están más vinculados con procesos neurodegenerativos o degenerativos en cualquier aparato o sistema, ¿no? Por lo tanto, en el COVID-19 debe de sospecharse como diagnóstico diferencial, si tengo problemas neurológicos severos, ¿no? Sobre todo si estamos en pacientes epidémicos densos, como el que vivimos actualmente en la Ciudad de México. También se han notificado hallazgos similares en otros pacientes con detección de líquido cefalorraquídeo positivo para el ARN del SARS-CoV-2, lo que sugiere una encefalitis relacionada con COVID-19. ¿Verdad? En un paciente con la resonancia magnética nuclear cerebral se mostró una hiperintensividad de la señal en los lóbulos temporales, en el área medial, en la secuencia de recuperación con una inversión atenuada de fluidos, de acuerdo con la hipótesis de encefalitis aguda en curso. Entonces, sí hay que recordar que en algunos casos estamos teniendo problemas neurológicos y neuropsiquiátricos severos. Ahora, ¿qué es lo que perpetúa la inflamación del sistema nervioso? ¿Sí? Bueno, pues está este daño sobre las células nerviosas y las células gliales, ¿verdad? Que generan in vitro, ¿verdad? Se sabe, secretan citoquininas inflamatorias y por lo tanto son factores que potencialmente pueden desarrollar un proceso inflamatorio crónico, causar la desmielinización de los axones, edema y secuelas neurológicas a largo plazo. Este mismo proceso se observa sobre todo en personas jóvenes que en la fase post-COVID están teniendo, como mencionaba anteriormente, problemas de memoria reciente, problemas de concentración. Es decir, personas que no tenían datos de tener, por ejemplo, déficit de atención, ¿no? Ahora lo están presentando. Y hay que acordarse de que esto puede ser parte del proceso de desconexión de ciertas vías. En los niños, de hecho, en los niños afectados por trastornos neurológicos, hay que poner especial énfasis en el contexto del COVID-19, porque las alteraciones pueden ser tanto directas como indirectas, y estas se incrementan por su dificultad de comunicación o dificultades físicas, como también debido a tratamientos con los que se acompañan a los pacientes, los cuales a veces tienen efectos secundarios, ¿no? Estos efectos o estos factores, junto con los efectos psicológicos adversos,
de las medidas hospitalarias, como el aislamiento, ya sea autoaislamiento o aislamiento obligado, la interrupción de la atención sanitaria normal y de los estilos de vida normales, hacen que esta población de niños y también de ancianos sea digna de atención y de estar alerta sobre la severidad de su condición preexistente. El trastorno por estrés postraumático, que como ustedes saben, ya no forma parte de los trastornos de ansiedad, sino que tiene una fisiopatología muy especial. Bueno, la literatura anterior sobre este tema informaba que el 40% de los sobrevivientes de SARS habían experimentado síntomas de estrés postraumático en un momento durante el cuadro, ¿no? Durante la fase de la enfermedad. Mientras tanto, los encuestados que habían sido aislados trabajando en lugares de trabajo de alto riesgo, como los barrios, o con amigos cercanos o parientes que contactaban con síndrome de respiratorio agudo, tenían 2 o 3 veces más probabilidades de desarrollo de altos niveles de síntomas de estrés postraumático que aquellos que no estaban expuestos al virus ni a personas que tuvieran este tipo de síndrome respiratorio, ¿sí? La ideación suicida, bueno, durante y después del brote de COVID-19, vamos a ver un aumento en la ideación y en el comportamiento suicida entre las poblaciones. Según la OMS, cada suicidio en cada población va acompañado de más de 20 intentos de suicidio y un modelo reciente basado en datos públicos mundiales de 63 países hacen un pronóstico de un aumento del 20 al 30% de las tasas de suicidio debido al COVID o a sus secuelas, ¿no? Existe un vínculo entre los trastornos de los estados de ánimo y los niveles inflamatorios. O sea, esto que ya se tenía idea de que ocurría, ahora ciertamente se confirma, ¿no? Es decir, en personas con antecedentes de depresión, eventos respiratorios y eventos inflamatorios de esta magnitud, ¿verdad? En donde se liberan las citoquininas, los factores de necrosis tumoral y otros, ¿verdad? Esto seguramente va a contribuir a un aumento en el porcentaje de personas con intentos suicidas. Entonces, es un estudio de seguimiento a 6 meses en pacientes, ¿verdad? En China y la patología psiquiátrica, ¿no? Entonces, después de 6 meses, un total de 1.763 recuperados, hizo un seguimiento a 997, de los cuales 897 eran del género masculino. La mediana de edad fue de 57 años y los principales síntomas evaluados que aparecieron en estos 6 meses fueron fatiga. Los pacientes que nos refieren a nosotros, la fatiga post-COVID, es casi un estado de anergia, de como si no tuvieran batería. Así me dicen, doctor, siento como que se me acabó totalmente la capacidad de moverme. Trastornos del dormir. Estos básicamente sueños fragmentados y dificultades para iniciar el sueño. Sabemos operativamente en la actualidad que yo tengo un insomnio inicial cuando me tardo más de 20 minutos en quedarme dormido, dependiendo de mi hora habitual de sueño, ¿sí? O si estoy teniendo despertares frecuentes a lo largo de la noche y me tardo en volverme a dormir más de 30 minutos. O si me despierto muy temprano, 1 hora antes de mi hora habitual. Bueno, en el caso de los pacientes post-COVID, tienen lo que se llama insomnio universal. Pueden tener cualquiera de estos 3 tipos y también las cifras de depresión y de ansiedad, 23%. Ahora, las interacciones, o sea, una de las cosas que nos van a consultar a nosotros como psiquiatras es
qué medicamentos podemos prescribir, ¿verdad? En pacientes que ya están recibiendo otro tipo de medicinas para el manejo sintomático del COVID, y no hay medicamentos todavía para el manejo, medicamentos anti-COVID-19, ¿verdad? Entonces, el tratamiento psiquiátrico habitualmente es importante, ¿verdad? Cuando estos desarrollan síntomas como ansiedad, miedo, depresión, insomnio, ¿verdad? Que a veces cuesta trabajo discernir de la patología original, que es parte de la infección por COVID-19, ¿no? Entonces, la medicación psiquiátrica adecuada consiste en plantear una droga que tenga los menos efectos de interacción con los medicamentos que tiene. Y en términos generales, ¿verdad? Hay que evitar sustancias que interactúen sobre el sistema del citocromo P450. ¿Por qué? Porque van a aumentar las vidas medias de las sustancias que se están utilizando. Por ejemplo, los anticoagulantes, algunos antibióticos, algunas otras sustancias se modifican. Entonces, algunas de las sustancias que tienen poca o nula interacción con el sistema de citocromos P450 es el citalopram, el escitalopram, la olanzapina y el valproato, ¿verdad? Esto es para evitar interacciones que se metabolizan a través de los citocromos P3A4 y el citocromo P206. Ahora, patología psiquiátrica en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Se nos ha notificado de otras complicaciones derivadas de la larga duración en estas unidades, como alteraciones en la conciencia, que van desde somnolencia continua hasta confusión y delirio. El estupor y el coma en casi en el 15% de los pacientes hospitalizados ya en unidades de asistencia respiratoria. Entonces, la disfunción cerebral aguda que se presenta sintomáticamente, la más frecuente es el delirio, que es el resultado de la encefalopatía y puede ser una característica del potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cómo se maneja? Bueno, en este tipo de pacientes el delirio puede ser una manifestación de la invasión y es inducida por factores inflamatorios. Entonces, bueno, y puede ser también por otros factores como la falla sistémica de otros órganos, ¿verdad? Un efecto de estrategias sedantes que a veces se utilizan, ¿verdad? A veces se utilizan las benzodiazepinas. Esto no es adecuado. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas son muy relajantes y tienen un efecto sobre los centros de regulación del CO2, del corpúsculo carotídeo. Resulta que tenemos un sitio, ¿verdad?, que está censando los niveles de CO2 y esto hace que hiperventilemos en el caso de tener cambios de la presión parcial de CO2, ¿no? Entonces, también van a afectar este uso de sedantes y relajantes musculares, ¿verdad? Cuando la ventilación es todavía no asistida o mecánica. Si ya la ventilación es asistida o mecánica, pues sí, este tipo de observaciones no son pertinentes porque aquí ya hay una máquina que está haciendo la labor de el músculo, ¿no? En cuanto a las intervenciones farmacológicas, no se puede recomendar medicamentos para la prevención o el tratamiento del delirio en la unidad de cuidados intensivos que no sean evitar el uso excesivo de agentes psicoactivos como sedantes y bloqueadores neuromusculares, a menos que los pacientes lo requieran estrictamente. Entonces, por ejemplo, a nivel de los estados psicóticos, sí, algunos de los medicamentos que podríamos recomendar son la risperidona en dosis bajas, ¿verdad? La olanzapina en dosis bajas, ¿verdad?
Hay que recordar a los colegas de las unidades de cuidados intensivos que existen tablas para evaluar la carga del efecto muscarínico o antimuscarínico, mejor dicho, de los diferentes compuestos. Entonces hay que hacer una sumatoria. Ya todo está, hasta fórmulas especiales para poder hacer una sumatoria y no llegar a tener delirios hipoactivos. Miren, yo cuando estuve como jefe del Departamento de Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán, hicimos un proyecto de investigación sobre factores no medicamentosos, no farmacológicos que estuvieran vinculados a el delirio hipoactivo. Y uno de ellos que descubrimos fue la falta de sincronización de ritmos circadianos. Y bueno, lo que pasa es que en una unidad de cuidados intensivos se tiene que mantener la luz prendida todo el tiempo porque hay que estar observando a los pacientes y esto hace que se desfase y, y se crean ritmos de libre corrimiento o que a nivel circadiano los pacientes no tengan ritmos. Ahora, ¿esto a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a que nuestros medicamentos sean menos eficientes. Por ejemplo, en el caso de las hormonas, de la dexametasona, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que administrarla de preferencia con un horario matutino para no generar una cascada de eventos de desfasamiento en los demás sistemas hormonales. Y una de las estrategias que nos funcionó en nutrición en la unidad de cuidados intensivos fue el hacer ciclos de sueño-vigilia con antifaces y tapones en los oídos de los pacientes, la noche de los pacientes, mientras que en el día de los pacientes, ¿verdad? Se les estaba hablando, los familiares cuando se permitía, aquí no se puede por la misma naturaleza de la infección, pero el personal sanitario sí tiene que estar orientando al paciente, no nada más orientarlo en cuanto a su posición corporal de decúbito, supino o prono, etcétera, sino orientarlo qué horas son, qué día es. Estas cosas pueden parecernos nimias, pero seguimos escuchando, seguimos teniendo cierto grado de alerta, ¿verdad? Y es muy importante para atenuar el delirio hipoactivo el usar este tipo de estrategias no farmacológicas. ¿Qué factores pueden predecir complicaciones en el sistema nervioso? La edad. En niños muy pequeños y en mayores de 65 años. El tiempo de aislamiento o de intubación. El grado de compromiso pulmonar. Es decir, que en cuanto a porcentajes, ya hay toda una clasificación al respecto. Enfermedades del sistema nervioso preexistentes, hipertensión arterial, diabetes mellitus descontrolada y la obesidad mórbida. ¿Cómo detecto depresión en un paciente médicamente enfermo? Médicamente enfermo y además enfermo de COVID, ¿no? Entonces, es más frecuente en personas que ya han tenido episodios previos, ¿sí? Una anamnesis cuidadosa con el paciente, si es posible, o con el familiar, nos va a ser de mucha utilidad. El predominio de la falta de fuerza o incapacidad. Les digo que uno de mis pacientes en Playa del Carmen me decía en una consulta por Zoom, doctor, yo vivo a 10 metros de la playa, no puedo llegar, ni siquiera a salir, ¿no? Me cuesta mucho. Es una persona de 35 años, ¿no? Luego hay anedonia, incapacidad para tener placer en cualquiera de las cosas que antes se tenía, muy cercano a la melancolía, que se decían otras clasificaciones psiquiátricas, un estado de hipersomnia o estados de duermevela donde se están en estados de sueño superficial. Hay aumento de la frecuencia de pesadillas, problemas de concentración y de memoria y ansiedad ante la detección de todo lo anterior que lleva a una sensación de desesperanza. Entonces, aparte de los eventos propios de la infección, si una persona tiene estos síntomas, seguramente está desarrollando un cuadro depresivo y no hay que esperarnos hasta que se quieran suicidar, ¿sí? Estas personas deben de iniciar
dosis bajas de antidepresivo. Yo recomiendo el citalopram, que es el que tiene menos interacciones con los citocromos P450 y permite avanzar un poco en esto de la atención a la depresión. También es frecuente las alteraciones de ansiedad. De todos estos, ¿verdad? El que destaca en particular es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Verdad? En la actualidad, los DSM-5 ya se han separado los trastornos de ansiedad en base a la psicopatología, en base ya a qué los originan, ¿no? También es posible que presenten ansiedad generalizada y ataques de pánico, por supuesto. Ahora, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Se sabe desde que empezaron las pandemias y procesos inflamatorios que, por ejemplo, en los estudios de Foro Económico que les decía, que hay un compromiso de generación de autoanticuerpos a ciertas células, sobre todo del sistema estriado, del núcleo accumbens, ¿verdad? Y que algunas personas con inflamación del sistema nervioso generaban síntomas o de tipo extrapiramidal, como son la corea de Sydenham, movimientos tipo coreicos, o trastornos obsesivo-compulsivos, el GIS de la Tourette, este trastorno en el cual las personas tienen tics y tienen la emisión de coprolalia, ¿no? Sujetos, ahora, algunos sujetos presentan la diabetes insípida, donde hay una deficiencia de la hormona antidiurética, y todo esto coexistió, ¿verdad?, con una serie de complejos inmunológicos que son resultados de la exposición viral. La observación de citoquininas proinflamatorias se incrementa en un estudio que eliminó cualquier factor de confusión, como la comorbilidad ansiosa o depresión, o los efectos de las drogas psicotrópicas. Entonces representó un apoyo muy convincente de la idea de que las anomalías inmunológicas contribuyen al origen del trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, ¿sí? Y esto se está confirmando, ¿verdad?, como una característica de algunos pacientes con COVID-19 en la fase posterior. Entonces, resumiendo, ¿verdad?, todas las células pueden ser susceptibles de ser infectadas por el COVID-19. Muchos de los órganos que están afectados, es decir, yo tengo una insuficiencia renal moderada, la voy a tener severa, ¿verdad? Igual si tengo problemas pulmonares, EPOC o asma o cualquier cosa de estas, el virus va a ir directamente a esta zona y va a magnificar lo que ya estaba haciendo, ¿no? Entonces, en cuanto al trastorno obsesivo, el trastorno proceso postraumático, que ya no se clasifica dentro de los trastornos de ansiedad, se considera que hay un trauma o un trastorno relacionado con el estrés. El vínculo patogénico entre la inflamación y el trastorno por estrés postraumático ya está bien documentado en muchos trabajos con otro tipo de alteraciones. Entonces, el trastorno por estrés postraumático puede ser el resultado probable en los enfermos de COVID-19 por el proceso inflamatorio sistémico, por la invasión viral al sistema nervioso, pero también pues, por lo que se está viviendo, ¿no?, que impacta, es decir, nuestra vivencia impacta al cableado cerebral. Es decir, cada cosa que vivimos, cada cosa que aprendemos, cada cosa que sufrimos, hace que esto se modifique. Y si hay una vulnerabilidad, pues esto va a hacer que se manifieste a través de trastornos psiquiátricos. Entonces, una de las grandes conclusiones que podemos hacer de esta revisión de los efectos del virus COVID-19 sobre el sistema nervioso en general en los aspectos neuropsiquiátricos es que, en efecto, las alteraciones psiquiátricas por COVID-19,
¿verdad? Han puesto en primera línea los procesos inflamatorios que ya se sospechaban afectaban el funcionamiento cerebral. Es decir, antes hablar de que la depresión se podía estar manteniendo o perpetuando por factores inflamatorios era impensable. Si se pensaba que el órgano cerebral era una estructura que no tenía procesos inflamatorios igual que el resto de los órganos sistémicos. En la actualidad esto está totalmente descartado, es parte de lo que se ha avanzado en estos años. Y algunas de estas evidencias se gestaron con los años con enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Pandas, que es el síndrome pediátrico neuropsiquiátrico autoinmune, niños que tienen estreptococia, ¿verdad? Y que como resultado de estas infecciones por estreptococo desarrollan este trastorno obsesivo compulsivo, pueden desarrollar también corea, tics y una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden ser atenuadas o desaparecidas con un buen tratamiento contra estreptococos, pero también con medicamentos antiinflamatorios y psiquiátricos. Está también la encefalitis por anticuerpos contra los receptores de aminoácidos excitatorios. Este receptor muy importante actual en la psiquiatría, el receptor NMDA, N-metil de aspartato, ¿verdad? Que es uno de estos receptores que contienen varios sitios de unión para aspartato, para glicina, y que en su interior algunos de los antipsicóticos tienen efectos, ¿verdad? En el sitio que en el canal iónico para calcio está ocupado por la fenciclidina. Entonces este sitio se ha propuesto como un sitio activo para antipsicóticos. Bueno, pero así al mismo tiempo, ¿verdad? Se empezó a observar que había una encefalitis autoinmune, ¿verdad? Se crean anticuerpos contra estos receptores y se presentan síntomas psicóticos, ¿verdad? Es una psicosis, pues esto es cuando las personas presentan creencias falsas, que se llaman delirios, y alucinaciones, ¿no? Que ven. Entonces, pero nuevamente esa es una enfermedad producida por un proceso inflamatorio y de autoinmunidad, ¿no? Entonces, en esta revisión, la idea que tenemos es que hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos que estar unidos, independientemente de nuestras creencias políticas, religiosas, sexuales, de todo lo que ustedes quieran, porque estamos enfrentados a una batalla, ¿verdad? Contra un agente viral, ¿verdad? Y que, aunque se han desarrollado ya las vacunas, se tiene cierta medida para poder proteger y que sobreviva a algunos de nuestros pacientes, todavía nos falta mucho. Y aquí es muy importante que sigamos teniendo en mente todas las medidas de seguridad y no convertirnos, si no las llevamos a cabo, un Human COVID Helper. O sea, no boicoteemos a los sistemas de salud. Nuestros sistemas de salud, mermados como estaban por las anteriores administraciones neoliberales, se han comportado a la altura heroica. Sí, esa palabra apenas heroica, y el resultado es que este, yo no sé cómo nos hubiera ido con alguno de los secretarios anteriores de salud, por ejemplo, en la parte de los gobiernos panistas, ¿no? Donde eran totalmente secretarios que provenían de la política, o sea, José Ángel, o cualquiera de los demás, José Ángel Córdoba, cualquiera de los demás secretarios, ¿verdad? Julio Frenk, ¿no? No tienen noción de lo que es un virus, para acabar pronto, ¿sí? No tienen noción de lo que es las vacunas, lo que es la epidemiología. México estaría en una situación muy apremiante. Creo que no podemos dejar de lado, ¿verdad?
que en este momento lo más importante es sacar esta camiseta que sacamos cuando hay terremotos, inundaciones, catástrofes, que nos hace mostrar el cobre, ¿no? Somos una raza de cobre. Y yo creo que podemos derrotar al virus COVID-19, no en corto plazo, pero sí cambiando nuestra manera de pensar y de vincularnos. Muchas gracias por su atención.